se lo denomina apriete. Y el aprieto máximo va a ser, al revés del otro, la medida mayor del eje con la menor del agujero, y el apriete mínimo va a ser la medida mínima del eje y la medida máxima del agujero, ¿sí? Ahora vemos un grafiquito para que se termine de entender la idea o el concepto, ¿sí? Dijimos que tenemos dos tipos de ajustes, perdón, ajuste con juego o ajuste con apriete o aprieto. Tenemos el eje, esta zona sombreada que tenemos acá, dijimos que es la tolerancia, ¿sí? La tolerancia en su fabricación. Lo mismo con el agujero, vamos a tener una medida que es nominal, y esto sombreado que ven acá va a ser la tolerancia del agujero. O sea que entre eje y agujero vamos a tener un juego máximo que dijimos que es la mínima del eje, la máxima del agujero, o un juego mínimo que va a ser la máxima del eje con la mínima del agujero, ¿sí? Ahí se entiende bien el concepto que veíamos recién. Por el contrario, el ajuste con aprieto, ¿sí? Vamos a tener en este caso el agujero, perdón, con su zona de tolerancia, y el eje. El apriete máximo va a ser la máxima del eje, perdón, con la mínima del agujero, y el apriete mínimo, siempre con interferencia, va a ser la máxima del agujero con la mínima del eje, ¿sí? En este caso vamos a tener los dos tipos de ajuste. Y como definición, es el que siempre presenta juego, y el ajuste con aprieto es el que siempre presenta interferencia, ¿sí? En el medio del ajuste con juego y el ajuste con aprieto, ¿sí? Tenemos el ajuste indeterminado o de transición. ¿Que cuál sería? Es el que puede quedar con juego o con aprieto según se conjuguen las medidas efectivas del agujero y del eje dentro de la zona de tolerancia, ¿sí? Puede que me coincida, ¿sí? Para una tolerancia determinada de eje y una tolerancia determinada de agujero, que el eje tenga, el ajuste tenga juego o que tenga interferencia. Por ejemplo, la menor medida del agujero con la mayor medida del eje, ¿sí? Voy a tener un apriete, y si tengo la medida mayor de agujero con la menor del eje, voy a tener un ajuste con juego, ¿sí? En este caso, voy a tener interferencia o juego también, dependiendo cómo caigan las tolerancias. En este caso, si tengo la máxima del eje, ¿sí? Con la mínima del agujero, o si tengo la mínima del eje con la máxima del agujero, también voy a tener juego. O sea que este tipo de ajuste se llama ajuste indeterminado o de transición. Los ajustes se representan en forma similar a las zonas de tolerancia. La línea de referencia puede incluirse en dicha representación si se quiere indicar las medidas de las partes, ¿sí? Si vamos a tener ajuste con juego, siempre sabemos que vamos a tener un juego entre uno y otro, ya por más mínimo que sea, y un juego máximo, obviamente, que va a estar dado por las tolerancias. Lo mismo con el ajuste con aprieto, ¿sí? Donde la medida del eje en todo su rango de tolerancia va a ser mayor que la del agujero en su rango de tolerancia, y después tenemos, como vimos recién, los ejemplos indeterminados, ¿sí? Donde puedo tener juego o apriete dependiendo de la tolerancia en la que me encuentre, tanto en el eje como en el agujero, ¿sí? En estos dos casos
decimos que el ajuste es indeterminado. Ahora bien, para todo esto, ¿sí? La ISO ha organizado normas internacionales para ajustes y tolerancias, ¿sí? Para darle un marco y que se trate de conjugar todas las medidas. Las unidades de trabajo son las milimétricas o las métricas, aunque las normas están definidas también en el sistema inglés. Estas normas, las letras mayúsculas, ¿sí? Se refiere al agujero, y la letra minúscula se refiere al eje. Ahora vamos a ver por qué la letra mayúscula y la letra minúscula. Debido a que la precisión de una pieza está determinada no solo por la tolerancia, sino también por el tamaño de la pieza, ¿sí? Para una misma aplicación se permite mayores tolerancias para piezas más grandes, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la pieza, obviamente mi rango de tolerancia va a ser mayor. Y para esto se utiliza el término de calidad, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la amplitud de la tolerancia, ¿sí? Es la mayor o menor amplitud de la tolerancia que se relaciona con la dimensión básica o la nominal, ¿sí? Ya que cuando más chiquita es la tolerancia de una pieza, decimos que mayor calidad va a tener, ¿sí? Para entender mejor el propósito de calidad de una pieza, considere dos piezas de igual dimensión básica con tolerancias diferentes. Igual dimensión básica con tolerancias diferentes. La pieza que tenga menor tolerancia tiene mayor precisión, menor grado de calidad. Si dos piezas tienen igual tolerancia, pero diferentes dimensiones básicas, la pieza con mayor dimensión es más precisa, tiene menor grado de calidad, ¿sí? O sea que, repito, la calidad es el rango o la amplitud de la tolerancia, ¿sí? Los sistemas de ajuste se utilizan para reducir y simplificar la enorme variedad de ajustes posibles. Entonces, a partir de estos conceptos, ¿sí? Vamos a tener dos sistemas de ajuste. El sistema de agujero único, ¿sí? Agujero base, es un sistema de ajuste en el que las diferencias fundamentales de todos los agujeros son iguales, ¿sí? Agujero único. El sistema ISO elige un agujero cuya diferencia inferior es nula, ¿sí? Digamos, la diferencia inferior, digamos, la tolerancia inferior es nula, o sea que se corresponde con la nominal. Y se dice que está en la posición H. H mayúscula, recuerden. El agujero con letra mayúscula, el eje con letra minúscula. De esta forma, los diferentes ajustes, ya sean de juego o de aprietos, se obtienen a partir de un agujero con la zona de tolerancia en posición H, ¿sí? Y un eje con posición variable en función del tipo de ajuste. La calidad del agujero también puede ser variable, ¿sí? En este caso, sistema de agujero único, vamos a tener el agujero con mi límite inferior nulo, o sea que es mi línea cero o mi medida nominal, ¿sí? En este caso, en la posición H, voy a tener la diferencia de tolerancia. Y después los diferentes tipos de ajuste que voy a tener, ya sea juego o aprieto, dependiendo lo que necesito, o los ajustes indeterminados, como los que ya vimos, pero siempre voy a estar haciendo referencia a un agujero único, ¿sí? Tomo como referencia el agujero. Lo tomo como la letra H en esa posición. Ahora un poquito más adelante vamos a ver
cómo representamos esas letras. Y también tenemos el sistema de eje único, ¿sí? O eje de base, en el que las diferencias fundamentales de todos los ejes son iguales. El sistema ISO elige un eje cuya diferencia superior es nula, ¿sí? Es decir, la zona de tolerancia está en la posición H minúscula. De esta forma, los diferentes juegos o aprietes se obtienen a partir de un eje con la zona de tolerancia en posición H y un agujero con posición variable en función del tipo de ajuste. La calidad del eje también puede ser variable, ¿sí? En este caso, sistema de eje único, tenemos el eje, ¿sí? Donde decimos que la diferencia superior es nula y la zona de tolerancia está en la posición H, ¿sí? En este caso, la nominal y la posición H. Y los diferentes tipos de ajustes que vamos a tener siempre, perdón, ahí, posición H minúscula, ¿sí? Línea, en este caso, nominal, eje único y los diferentes tipos de ajuste, con interferencia o apriete, con juego y los indeterminados. A partir de ese punto yo puedo elegir para describir mi tolerancia, mi ajuste, o el eje lo dejo con una medida nominal y trabajo con el agujero, o dejo el agujero con una medida nominal, con solamente un rango de tolerancia, y trabajo con el ajuste del, en este caso, del eje, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la platina, si vamos a calibrar los agujeros de la platina, podemos tomar como que fuese agujero único, ¿sí? Con su tolerancia de fabricación, todo elemento va a tener una tolerancia de fabricación, ¿sí? Con mi medida nominal, y a partir de ahí yo voy a seleccionar el tipo de ajuste que le voy a dar a mi perno en este caso, ¿sí? Sería este caso. ¿Cómo se imagina que tiene que ir un perno calibrado en el agujero de la platina? Con juego. Con el menor juego posible. Debería ir justo. Para eso se calibra. Bien. Las dos respuestas son válidas, pero es más válida la de David. Exactamente, va con juego, pero con un juego casi nulo, ¿sí? No es una interferencia, no, pero sí es un juego casi nulo, me refiero que es un deslizante muy suavecito. El menor, en este caso, como dijo bien el alumno, el menor juego posible. Y después vamos a tener el sistema mixto, ¿sí? En el que las posiciones del agujero y del eje no son ni H mayúscula del agujero ni la H minúscula del eje. Únicamente se debe recurrir a este sistema cuando por algún motivo no se puede utilizar ni los sistemas de agujero ni lo del sistema de eje único, ¿sí? Bueno, esta planillita o esta tabla les indica las calidades de las tolerancias, ¿sí? Dependiendo el tipo de el diámetro, ¿sí? Vamos a tener acá arriba
el número de calidad del ajuste, que no es ni más ni menos, dijimos, que es la amplitud de la tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos como ejemplo un eje que tiene 28 milímetros de diámetro, ¿sí? Nos vamos a parar en este rango, ¿sí? Y si decimos que tiene una calidad de 12, vamos a decir que la tolerancia o la calidad va a ser o la amplitud de la tolerancia va a ser de 210 micrones, ¿sí? Para una pieza de 80 y con una IT, que se denomina la calidad, de 4, una pieza de 80 hasta 80 y una calidad de 4, vamos a tener, en este caso, 8 micrones, ¿sí? Note que los grupos de dimensiones son intervalos abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha, por lo tanto, es hasta 80 y no de 80 a 120, ¿sí? El intervalo siguiente arrancaría con mayores a 80 o al número que sea, de acá es hasta 50, 50.00. 50.01 ya estaríamos mirando esta línea. Bueno, ¿cómo elegimos la calidad de un ajuste? ¿Sí? Porque esto, de alguna forma, lo tenemos que elegir dependiendo el tipo de servicio que vamos a utilizar, ¿sí? Recuerden que a mayor calidad de una pieza, mayor costo de fabricación, menor tolerancia. Es necesario tener en cuenta que una excesiva precisión aumenta los costos de producción, requiriendo máquinas más precisas. Por lo tanto, una baja precisión puede afectar la funcionalidad de las piezas, ¿sí? Si yo no lo focalizo mucho en la calidad, puede que el ajuste no sea el adecuado, ¿sí? Pero la calidad no la tendría que determinar en base al tiempo de vida que se le tiene que dar a esas piezas y a la accesibilidad que tenga la misma. Va a depender mucho va a depender La mucho de función la que va a función. cumplir. Si, por ejemplo, es un perno que tiene que agarra el pistón en un motor, en un barco, le voy a dar mucha atención, dado que si se me rompe el perno, queda parado el barco. En base a eso voy a determinar, o sea, en base a la importancia de la pieza en el funcionamiento, voy a determinar qué tipo de calidad tengo que buscar. Por eso, si vamos un cachito más adelante, ¿sí? Las calidades que van de 0,1 a 5 se destinan para calibres o instrumentos de medición, ¿sí? De 6 a 11 para la industria en general, construcción de máquinas. Incluimos, por ejemplo, los motores, como dice el compañero, ¿sí? O sea que si para hacer las piezas de un motor, voy a estar en un rango de 6, de calidad 6 a calidad 11, ¿sí? Voy a estar en este rango, ¿sí? Y calidades de 11 y 16 para fabricaciones vastas, tales como laminados, prensados, estampados, donde la precisión sea poco importante, o en piezas que generalmente no ajustan con otras, ¿sí? En este caso, ahí no voy a enfocarme en la calidad. Sí, me voy a enfocar en la calidad, donde yo necesito que el ajuste sea necesario. Por eso, volviendo al ejemplo de un motor, obviamente la calidad tiene que estar controlada, la tolerancia tiene que estar controlada, porque el ajuste del motor tiene que ser el adecuado. Si yo le doy menos juego que el que tengo que tener, cuando el motor tome temperatura y dilate en los elementos, seguramente tenga algún abarratamiento, ¿sí? Eso puede pasar mucho cuando se repara por el error del instrumento. Si yo tengo un instrumento que no está certificado, que no está calibrado, que está golpeado, que mide mal,
voy a tener una lectura errónea de una cosa y voy a ajustar la otra pieza erróneamente a esta. Por ejemplo, supongamos que tenemos que hacer un cojinete de metal blanco de un muñón de cigüeñal. Mi referencia en ese caso va a ser el eje único, va a ser la medida que yo tenga de muñón, ¿sí? En el caso de que yo no lo tenga que desmontar al cigüeñal y que es un motor grande que está puesto. Entonces, mi referencia va a ser medir con un micrómetro de exteriores el diámetro del muñón. Con esa medida, ¿sí?, voy a ir a fabricar el cojinete de metal blanco, ¿sí? Si yo cometo un error de lectura o interpretación en la lectura cuando hago el calibrado, puede que ese error se arrastre en la etapa de fabricación del cojinete y por ende, por más poco que sea, darle una luz que no es la que yo le debería dar, ¿sí? Bueno, con esto entonces más o menos definimos cómo selecciono la calidad de una pieza, ¿sí? Esto era para agujeros, ¿sí? La calidad de un agujero. Para calidad de ejes, de 0,1 a 4 se destinan para calibres o instrumentos de medición. Fíjese que los elementos de medición son prácticamente los que menos error de fabricación deben tener, los que menos tolerancia deben tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque el error que el instrumento me arrastre, lo voy a arrastrar también a la pieza, ¿se entiende? Por eso hay que trabajar en el proceso de fabricación de un instrumento de medición, con una calidad, en este caso, muy alta, independientemente de que el número diga que es baja, son calidades altas. De hecho, se miden en laboratorios especiales, donde está controlada la temperatura ambiente y todo, para que no haya ningún tipo de deformación por temperatura, ¿sí? Las calidades de 5 a 11 para industria en general, construcción de máquinas, ¿sí? Calidades de 11 a 16 para fabricaciones más vastas, ¿sí? Además tenemos una lista de calidades que se consiguen con diferentes máquinas herramientas. Debido a que las máquinas modernas son más precisas, los grados de calidad obtenidos con las mencionadas a continuación podrían ser menores. Con torno se consigue un grado de calidad mayores a 7. Con taladro se consiguen calidades de 10 a 12 con broca, ¿sí? Fíjense que es un poquito más, más grande la tolerancia. Y de 7 a 9 con escariador. Con fresas y mandrines se obtienen normalmente calidades de 8 o mayores, aunque las de gran precisión pueden producir piezas con calidad 6. Rectificadoras se pueden obtener piezas con calidad de 5, fíjense que tiene una buena calidad de terminación, una rectificadora, ¿sí? Es un arranque de viruta mediante un adhesivo, no con una herramienta de corte, y podemos bajar la calidad, ¿sí? Una rectificadora cigüeñale, por ejemplo, podemos lograr buenas calidades a la hora de la medición. Profe, le hago una pregunta. ¿Cuál es la calidad al ojo? La calidad al ojo prácticamente la calidad al ojo es la que se usa en las reparaciones, ¿sí? Estas calidades que estamos hablando nosotros, muy pocas veces en la práctica las llevas a cabo, es algo que te dediques a fabricar, por ejemplo, motores, ¿sí? Si vamos a hacer
un rectificado de un cigüeñal. ¿Qué digo rectificado? De un cigüeñal que está funcionando, que tiene unas marcas, que se engranó un poquito, que tiene temperatura, que necesito normalizarlo porque está ovalizado, ¿sí? En ese caso, voy a trabajar en normalizarlo a una medida hasta donde me permita el manual del fabricante. Siempre en estos casos se trabaja con manual de fabricante. Todas las piezas vienen con manual de fabricante porque el fabricante sí pensó que esa pieza tiene una vida útil hasta tal medida, ¿sí? Entonces a partir de ahí nos manejamos con la tolerancia del fabricante. Hasta tal medida, todo manual de motores tiene una tolerancia en el armado, ¿sí? Ya sea cuando se armó el motor originalmente, que ahí sí tuvieron en cuenta la calidad, y en el proceso de reparación, donde vos te va a indicar, vos podés reparar hasta esta medida, ¿sí? O de esta medida a esta Para medida arriba. es tu tolerancia de reparación, ¿sí? Para que más o menos lo entiendan. Pero sí sabemos que si yo voy a utilizar una rectificadora, voy a tener una alta calidad, ¿sí? Cuando yo mida un instrumento de medición digamos, con un rango chiquito de medida, voy a poder lograr una medida lo más precisa posible, ¿sí? Vamos al ejemplo práctico. Si yo voy a hacer un agujero con una mecha, ¿sí? Y lo voy a ir a medir con el calibre, la mecha es 6, no, me va a dar 6, 6,2, 6,05, me va a dar una medida que tampoco va a ser del todo cilíndrica, por ahí va a estar un poquito balizada, ¿sí? Y por eso, a partir de eso, se utiliza un escalador, por ejemplo, que sirve para normalizar ese agujero, ¿sí? Ok. Pero sí, en un torno, fíjense que el grado de calidad, dependiendo del tipo de torno, si no es muy viejito, una calidad de 7. Cuando los tornos son viejos, o empiezan a ponerse viejitos, veteranos, con muchas vueltas encima, todo se gasta, ¿sí? Obviamente es un elemento que está girando, se gasta el tren de engranajes que vimos el otro día, los dientes empiezan a tener más juego del correspondiente porque el desgaste ya es mayor, tiene juego en sus rodamientos, ¿sí? También voy a contemplar la temperatura que va a tener, porque la temperatura de la bancada, del medio ambiente, o de la velocidad del torno y la velocidad de corte, me va a calentar la pieza y voy a tener alguna deformación dimensional. Todo eso sumado hace que yo tenga un más o menos tolerancia o calidad en la terminación, ¿sí? Hoy los tornos control numérico están teniendo una buena calidad de terminación, ¿sí? Profe, ¿y con qué? O sea, yo entiendo, uno rectifica, repara una pieza X y está dentro de los valores que uno usó las herramientas correspondientes. Sí. Eso quiere decir que en la máquina hay un juego mínimo o un juego contemplado para absorber ese error humano que se genera al rectificar. Sí, y el error humano no solamente humano, el error que la máquina Que en la sí ya máquina te genera, ¿sí? Toda máquina herramienta tiene un error de fabricación, ¿sí? Que es lo que hablamos, la tolerancia. En este caso, vas a lograr una medida muy cerca, pero cuando más te acercas a lo preciso, más costoso es. Por ejemplo, yo tengo que hacer un eje portal de 120 milímetros. Arranco con un tocho que tiene 135, empiezo a devastar burdo, desbasto, saco de a 3, de a 4 milímetros, con doble herramienta, con más velocidad de corte, con todo. Se calienta la pieza, pero estoy devastando burdo. Cuando me estoy arrimando a la medida que yo necesito, a esos 120 milímetros, ahí baja todo. Bajamos sobre todo la, el,
la cantidad de viruta que vamos a sacar. Si antes devastaba de a 4 milímetros, voy a devastar de a medio y voy a ir a empezar a ajustar. La temperatura va a tener menos piezas, por ahí le doy más velocidad porque estoy sacando menos material. Pero cada pasadita que yo dé es el ajuste que le voy dando. Por eso, cuando hablamos de costoso, es que para llegar a una pieza que tenga una tolerancia lo más chiquita posible, más son las veces que yo voy a tener que controlar, ¿sí? Y muchas veces, si estoy muy cerquita de mi medida, hasta me puedo llegar a pasar, ¿sí? Porque el torno va a tener un error en el mecanizado, por lo que sea, por los debates, por los juegos que tiene la colilla, por el juego que tiene la torreta, por el juego que tiene la bancada, por la propia vibración del eje, que aunque sea poquito, puede, si es un eje esbelto, puede llegar a tener una cierta flexión en rotación. O sea, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, por eso se maneja siempre una tolerancia, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, bárbaro. Bien, posiciones de las tolerancias. Además de definir las tolerancias mediante la elección de la calidad, ¿sí?, de los elementos que hacen parte de un ajuste, es necesario definir las posiciones de las tolerancias, ya que de esta manera queda definido el tipo de ajuste. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a esta figurita que está acá. Nótese que en vez de definir un juego o un aprieto para el ajuste, se eligen las dos posiciones de tolerancia, la del eje y la del agujero, quedando definido un juego mínimo o un apriete máximo, y un juego máximo o un apriete mínimo. Mediante fórmulas empíricas, la norma ISO ha definido 28 posiciones de tolerancia para ejes y 28 posiciones de tolerancia para agujeros, las cuales se ubican respecto a la línea de referencia con el fin de normalizar tanto ajustes como tolerancias. Las distintas posiciones de tolerancia, designadas con letras minúsculas para eje y mayúsculas para agujeros, están representadas como indica la figura, ¿sí? Para una línea cero o medida nominal, en este caso, si voy a estar representado con una letra minúscula, voy a estar representando un eje, ¿sí?, donde dijimos que voy a arrancar de mi medida H, donde el juego máximo va a ser la tolerancia máxima va a ser la línea 0 o la nominal, y va a tener una tolerancia mínima, y a partir de ahí voy a tener, ¿sí?, 28 posiciones de eje. Partiendo de esta, para este lado, voy a tener juego. Para este lado, ¿sí?, voy a tener otro tipo de ajuste que, dependiendo obviamente el diámetro del eje que yo tenga, va a ser un apriete o un juego, pero básicamente uno van a estar por debajo de la nominal, con su tolerancia, desde la A hasta la G, y de la J hasta la Z, una tolerancia que va a estar arriba de la nominal, ¿sí? Lo mismo para el caso, esto era para eje, para agujero. En este caso, vamos a representarla, como dijimos, con una letra mayúscula, en este caso, arrancando de la posición H, ¿sí?, tomando como línea cero el diámetro mínimo, o la tolerancia, en este caso, mínima, ¿sí?, y la tolerancia máxima con esta amplitud, que va a depender, repetimos, de la calidad que le demos a esa tolerancia. Y lo mismo, vamos a tener diferentes tipos de medidas, en el caso de que sea un agujero para el lado del apriete, o
de la A a la J, más para el lado del juego, ¿sí? Y estas serían las 28 posiciones que vamos a estar representando en la tabla de ajustes para el agujero y las 28 posiciones que vamos a estar representando en la tabla de ajustes para el eje, ¿sí? Existen 784 combinaciones posibles de las zonas de tolerancia, ¿sí? Si yo combino cada una de estas tolerancias, o las 28 estas, con cada una de estas del eje, voy a tener 784 combinaciones, que es totalmente una locura. Para definir el ajuste entre los dos elementos, por lo tanto, sin contar con las diferencias de calidades que puede escogerse en el ajuste, o sea, independientemente de la calidad, ya 784, si tomamos, por ejemplo, una calidad determinada. Debido a que en la práctica no se requieren tantas combinaciones, ¿sí? Porque el día que tengamos que hacer un ajuste, vamos a tener muchas variantes. Para suplir las diferentes aplicaciones existen dos sistemas de ajustes, ¿sí? El agujero normal básico o el eje normal básico, para cada uno de los cuales quedan 28 posiciones o combinaciones de posiciones de tolerancia, ¿sí? Dijimos que el agujero normal básico o agujero único, cuando un sistema de tolerancia se desea referir todas las selecciones de ajuste a una determinada posición de la tolerancia del agujero, ¿sí? Agujero único, recuerden. Se dice que se está trabajando con el sistema de agujero normal, básico o de base. En este sistema, la posición de la zona de tolerancia de ajuste es una zona de posición H mayúscula. Se observa que la posición H tiene una desviación inferior o igual a 0, ¿sí? Que la línea que representa la dimensión mínima coincidente con la línea de referencia. Estamos hablando de esta, ¿sí? La mínima del agujero. El ajuste se define entonces seleccionando una posición adecuada en la zona de tolerancia del eje. En la figura que sigue se representa el ajuste utilizando el sistema de agujero base, en los cuales la posición de la zona de tolerancia del eje es la que se define en el ajuste, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el agujero básico, ¿sí? En la posición H, y las diferentes posiciones de eje que voy a tener, ¿sí? Partiendo de un juego, de dos indeterminados y de un aprieto, o sea, voy a estar en esta zona con un juego, hasta un ajuste G, voy a tener una zona donde voy a estar con el eje por acá, con un determinado, y después con aprieto, ¿sí? Que sería el caso donde ya el eje en todo su rango de medida de tolerancia va a tener una medida mayor que la del agujero, ¿sí? En este caso, eje, vamos a ir agujero único, ¿sí? En una posición determinada, elegimos la posición H, pero puede que tengamos otro tipo de ajuste, que vamos a ver. Y en el caso del eje normal básico, o eje único también, es cuando todas las tolerancias se refieren, ¿sí? A la posición del eje. Se dice que está trabajando con un sistema de eje normal o eje básico. Este sistema, la posición de la zona de tolerancia del eje es la H minúscula. El ajuste se define seleccionando una posición adecuada de la zona de tolerancia del agujero. Y en la figura se representan diferentes ajustes al sistema básico, en los cuales la posición de la zona de tolerancia del agujero es la que se define en el ajuste, ¿sí? En este caso, dijimos que la medida máxima
va a estar coincidente con la nominal o con la línea cero, la de referencia, y con una tolerancia inferior. Y en ese caso, yo voy a designar, tomando como eje único, mi posición H, como ejemplo, y a partir de ahí, las diferentes opciones de ajuste que voy a tener dependiendo el tipo de letra que utilice en el ajuste del agujero, ¿sí? Si voy a estar de este lado, voy a estar con juego. Si voy a estar de este lado, voy a estar con apriete. ¿Ok? Y siempre, dependiendo cómo me caiga a mí las tolerancias de una pieza y de otra, voy a tener un ajuste indeterminado, habíamos dicho, que podemos llegar a tener un juego o apriete. ¿Sí? Fíjense que en este caso todo esto también va a depender de la calidad que le demos al ajuste, ¿sí? Que es la amplitud que va a tener esta tolerancia. Bien, algunas ideas para elegir, ¿sí? ¿Cuándo elijo un sistema o cuándo elijo otro? Para construcción basta se prefiere eje base, ¿sí? Un eje único. Para construcción de gran y media precisión se prefieren agujero único. Cuando para una misma dimensión de una pieza se tienen diferentes ajustes con otros elementos, se prefiere eje base. Si la pieza es el eje del ajuste, agujero base, si la pieza es el agujero. Por ejemplo, un árbol de transmisión de potencia debe ajustar sobre un engranaje, ¿sí? Y sobre dos cojinetes de contacto deslizante, con diferentes ajustes. Entonces se prefiere eje base, ¿sí? Le doy toda la medida al eje, y a partir de ahí ajusto el resto de las piezas. Cuando una de las piezas ya está fabricada o diseñada, ya sea el rodamiento, que lo compro, uno de los dos sistemas, el sistema ya escogido para esta se prefiere, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya tengo mi rodamiento, voy a tener que ajustar, en este caso, mi eje al agujero. Si por el contrario tengo que ajustar un cojinete, puedo finalizar mi eje como eje único y ajustar los diámetros, ya sea del engranaje como de los cojinetes. El ajuste en el sistema de eje básico, el árbol tiene una única medida, por lo tanto su fabricación es económica. Ajustes en el sistema de agujero básico, los agujeros tienen la misma posición de tolerancia, entonces el árbol tiene varias medidas, ¿sí? Una para ajustar acá, por lo tanto su fabricación es más costosa. Voy a tener que ajustar el eje a la medida. Las dos cosas hay que ajustarlas. En el caso de que yo ya tengo el rodamiento, sí. En el caso de que yo ya tengo el rodamiento, lo que voy a hacer es ajustar el eje, y en el caso de no tenerlo, voy a ajustar. Si yo voy a hacer un eje portahélice, ¿se acuerdan cuando vimos eje portahélice? Supongamos vimos una planillita de bujes, ¿sí? Ya sea de metal blanco o de goma, suponiendo un buje de goma de una tabla donde en este caso ya me determina a mí el diámetro del eje. Yo voy a llevar la medida que me diga el catálogo del eje, lo voy a ajustar a esa medida para poner el buje correspondiente, ¿sí? Bien, como dijimos, tenemos 184 combinaciones, de las cuales podemos
llegar a reducirla por la norma ISO a 28 combinaciones tanto de eje como de agujero. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones pueden ajustarse a un número menor de opciones. Para cada sistema, la ISO seleccionó 10 ajustes que se denominan ajustes preferentes, 5 de los cuales son libres, 2 indeterminados y 3 con aprieto. Estos ajustes preferentes tienen definidas tanto las posiciones de tolerancia como las calidades para piezas, eje y agujero. ¿Sí? En la tabla que vamos a ver, se muestran 10 ajustes preferentes para agujero básico y 10 ajustes preferentes para eje básico. La designación de ajuste comienza con la posición de tolerancia del ajuste seguida de su calidad. ¿Sí? En este caso, H11. O, por ejemplo, como vemos acá, la designación H7. ¿Sí? P6. Significa que la posición de tolerancia del agujero es H, lo cual indica que el sistema es agujero base, ¿sí? Adelante, y su calidad es IT7. Si vamos a la tablita de calidades, dependiendo del diámetro que tenga, vamos a ver cuál es mi rango de, mi amplitud de tolerancia en este caso. ¿Sí? La posición para el eje es P y su calidad es 6. La tabla presenta también la descripción de algunas aplicaciones de cada ajuste preferente. Nótese que la tabla agrupa los 20 tipos de ajustes en 10 grupos, ya que cada ajuste preferente es el sistema de eje base, tiene su equivalente en cuanto a tiempo y a las características del ajuste en el otro sistema. ¿Sí? Más arriba, más juego, más abajo, más interferencia. ¿Sí? Ajuste con juegos móviles. Dijimos que había 5, 2 indeterminados y 3 con interferencia. ¿Sí? A partir de ahí tenemos algunos ya normalizados y tipo de aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, agarremos alguno. G7H6. Ajuste deslizante cuando no se pretende que las piezas se muevan libremente una respecto a otra, pero pueden girar entre sí y colocarse con precisión. Collares de retención, émbolo de freno de aceite, acoplamiento de platillos desembragables, brida de central para tuberías y válvulas. ¿Sí? Vamos a este, H7H6. Este es un deslizante. Fíjense que cuando hablamos de los pernos calibrados, dijimos que era un deslizante, ¿sí? Entonces podemos estar pensando que puede ser, si voy a tomar como agujero el diámetro de la platina, agujero base, un H7, y el perno, en este caso, va a ser un G calidad 6. Cuando no se pretende que las piezas se muevan libremente. Y si vamos al otro extremo, H7U, que si vamos a la tablita, H7, vamos a estar con el H acá, y con el U vamos a estar por acá, ¿sí? En la medida del eje, o sea que ya vamos a tener un apriete importante.
forzado para piezas que funcionan muy cargadas, para ajustar ajustes forzados en los que las fuerzas de apriete requeridas no son factibles en la práctica. ¿Sí? Esto como una ayuda, como para decir, bueno, tengo que hacer un apriete de una corona de un engranaje, de un guinche en un eje, ¿sí? Tengo que hacer el eje nuevo, calibro la rueda que la tengo o la tengo que remecanizar. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos una rueda de un engranaje arrastrada? Bueno, supóngase que tenemos que hacer el eje nuevo que se rompió el chavetero y hacer el agujero. Normalizaremos, hablamos le fijaremos una posición a ese agujero, ¿sí? Y ajustaremos en función del ajuste por interferencia que le tengamos que dar, el eje con una determinada medida para apriete, ¿sí? Generalmente las coronas de los guinches se trabajan acostadas y el eje en forma vertical, ¿sí? Se calienta la corona siempre primero calentando la parte exterior, cosa de que le permita dilatar, porque si yo caliento solamente la masa y tengo la rueda de engrane fría, no va a permitir una dilatación, entonces siempre se calienta con soplón desde afuera hacia adentro. Una vez que yo templé bien la pieza por fuera, ahí sí ya me centro más en la masa, controlo la medida con un alesómetro, que ya vamos a ver lo que es, y una vez que yo tengo una medida que va a ser mayor a la medida del eje, para asegurarme que entre sin que se clave en el medio, recuerden que una pieza caliente en contacto con una pieza fría tenemos transferencia de temperatura, entonces tenemos que hacer el movimiento relativamente rápido, ¿sí? Calentamos la pieza, una vez que controlamos la medida, nos aseguramos de que el diámetro es mayor que el del eje, ahí bajamos el eje hasta su posición, que seguramente tenga un tope. Si no tiene un tope hay que generárselo para dejar justo la corona en la posición que tiene que ir. Y en esa posición la dejamos que se enfríen, que se normalicen las temperaturas. Y cuando la corona se empieza a enfriar, toda esa fuerza de apriete que tenía hace que se genere la interferencia, ¿sí? Sistema de ajustes, los que vimos recién, en la tablita para que resulte más gráfico, ¿sí? Con juegos, fíjense gráficamente, todo el juego máximo que tenemos en el H11, C11, ¿sí? Este es el agujero y el eje, y caso contrario, el H7, U6, ¿sí? H7 la medida del agujero y U6 la medida del eje, y este sería la interferencia máxima que vamos a tener. En este caso, otros ajustes, ¿sí? Si partimos lo mismo, agujero y eje, ¿sí? Juego o interferencia. Ahí tenemos más combinaciones de medidas. Fíjense acá un deslizante suave, si yo combino el H7, H6, o combino, fíjense, va a llegar a un punto que voy a tener deslizante suave, ¿sí?
que es lo que veíamos acá. G7H6. Deslizante suave porque tenemos juego. Perdón, era esta. Vamos a tener un juego mínimo. En este caso, podemos llegar a tener medida con medida. En este caso, cuando está medida con medida, si tenemos justo la misma medida, si se coloca en frío, puede darse la posibilidad de que haya arrastre de material, ¿sí? Cuando nosotros clavamos una pieza por interferencia, si nosotros en el momento del desmonte no dilatamos bien una de las dos, al estar tan apretada puede que generemos arrastre de material entre los dos elementos, ¿sí? Al buscar un ajuste apropiado, bajo norma CISO es conveniente escoger uno de los 20 ajustes. Si ninguno de estos parece adecuado, el paso siguiente sería buscar entre los 36 ajustes restantes, ¿sí? Lo que vimos en la tablita anterior. Si no, esos no alcanzan, vamos a otro. El diseñador decide si trabaja con ajustes preferentes o no. Las ventajas de hacerlo son reducir los costos, ¿sí? Intercambiabilidad de piezas perfectamente estudiadas y universalizadas, y una mejor calidad. De la tabla que vimos puede notarse que para los ajustes preferentes, los grados de calidad del agujero son mayores que los del eje, ¿sí? Esto se debe a que es más fácil dar una medida precisa a una superficie externa que a una superficie interna, ¿sí? Hablamos de esto. En este caso, en esta medida, fíjense que H6 vamos a tener mejor calidad en el ajuste del eje que en el ajuste del agujero. En posiciones de tolerancias para ejes y agujeros se ubican respecto a la línea de referencia, conociendo la desviación fundamental. Las tablas mostradas en la diapositiva dan las desviaciones fundamentales para posiciones preferentes de tolerancias de ejes y de agujeros respectivamente. Una desviación fundamental positiva indica que la posición de la zona de tolerancia está por encima de la línea de referencia, y una desviación fundamental negativa indica que la posición de la zona de tolerancia está por debajo de la línea de referencia. Y acá tenemos ajuste preferente, donde lo cual nos indica la tabla desviaciones fundamentales para zonas de tolerancia de ejes. Los intervalos de tamaño básico son sobre el límite inferior, incluyendo el límite superior, ¿sí? Para diferentes medidas, ¿sí? Las desviaciones fundamentales de las diferentes letras, ¿sí? Ya sea para eje, en este caso, como para agujero, ¿sí? ¿Qué nos indica esto? Dependiendo también de la calidad, el tamaño que le vamos a dar a la desviación fundamental, ¿sí? Lo mismo para, como les decía, para los ejes. En algunos casos, hace la salvedad solo para calidades de 0,1 a 8, excepto el valor 0,3, que es válido para cualquier calidad. Para la posición N, tomar 0 para calidades 9 y 16. Y H, recuerden que era la medida
nominal de donde arrancamos el ajuste, ¿sí? Bien, ¿cómo representamos los ajustes? Se designa simbólicamente indicando las tolerancias del agujero y del eje por medio de cifras o por medio de símbolos. Cuando se indican las cifras de las tolerancias, la representación del ajuste puede realizarse designando el elemento o identificándolo como su número de marca. Cuando se indican con símbolos, ISO, el símbolo de la tolerancia del agujero, debe situarse antes que el del eje o sobre este. ¿Sí? Por ejemplo, como representamos el calibre, la medida, ¿sí? Nominal 20, tolerancia mayor más 0,5 más 0,2, ¿sí? Y el eje, diámetro 20 nominal, menos 0,3, menos 0,5. O sea que directamente con esas tolerancias yo sé que voy a tener ¿qué voy a tener en ese caso? Un juego máximo de 1 milímetro y un juego mínimo de 0,5. Bien. Siempre voy a tener, en este caso, juego, porque el agujero siempre va a estar arriba de 20 y el eje siempre va a estar abajo de 20, ¿sí? ¿Está bien lo que dijo el compañero? Que vamos a tener una tolerancia máxima de 1 milímetro, ¿sí? Cuando el agujero esté en 20,05 y el eje con 19,95. ¿Está bien? Otra forma de representarlo, ¿sí? O con la norma ISO, ¿sí? En este caso se coloca o se indica el diámetro nominal y el ajuste tanto del agujero como del eje, ¿sí? En este caso, un P7H5. Dependiendo al diámetro, vamos a ir a la tabla, vamos a fijarnos las tolerancias que va a tener, ¿sí? O se indica el eje, el agujero arriba y el eje abajo, como se muestra acá. Supongamos que tenemos una pala de timón, ¿sí? Como habíamos dicho, y vamos a repasarla de arriba hacia abajo y usted me va a ir diciendo qué tipo de ajuste tenemos, ¿sí? En este caso, acá voy a tener dos tipos de ajustes. Uno de el perno con el yugo y otro del perno con la cabeza del cilindro hidráulico del pistón. ¿Qué tipo de ajuste vamos a tener ahí en esa combinación? Juego en ambos, pero con la cabeza del pistón más calibrado, digamos, con mayor precisión. Bien, bien. Voy a tener juego en ambos. El perno con respecto al yugo,
un deslizante suavecito, prácticamente que sea la misma pieza, ¿sí? Como un calibrado. Y el perno respecto a la cabeza del cilindro hidráulico, un juego que nos permita a nosotros un deslizamiento, ¿sí? Cuando el pistón se acciona, ¿se acuerdan cuando vimos timones? El yugo va a tener este movimiento, que lo que va a hacer es el perno, ¿sí? Trabajar sobre el, sobre el buje de la cabeza, si tuviese un buje, o pueden llegar a tener también algún tipo de rótula, ¿sí? Bien, ¿qué es esto que tenemos acá? El sistema de empaquetadura, ¿sí? Acá, entre el portaprensa de empaquetaduras y la empaquetadura, voy a tener ¿qué tipo de ajuste? Un juego. Yo necesito que haya deslizamiento entre el portaprensa y entre el prensa y el portaprensa, ¿correcto? Ahora bien, acá tengo un buje que está colocado en lo que denominamos tubo de limera. ¿Qué tipo de ajuste vamos a tener ahí? Con apriete. No sé quién habló. Marcelo Consige. Con apriete, a ver, contanos Marcelo, ¿por qué? Bueno, se debe clavar el buje para no permitir el deslizamiento. Eh, y bueno, va a ser el tope de los hilos de algodón. Está bien, pero la primera explicación es la que va. Para no permitir que se gire, o sea, va a estar ese buje Exacto, sí. clavado por interferencia en la limera. Y el buje inferior va a llevar el mismo tratamiento, ¿sí? Los dos bujes van a estar clavados por interferencia a la limera. Bien. Ahora acá tengo otro tipo de ajuste. Fíjense la cantidad de ajustes que hay en un solo sistema. La mecha con los bujes. Ahí tiene que ser con Bueno, juego. también, ¿no? ¿Cómo? No escuché que No, el dijeron. cono decía también lleva, ¿no es cierto?, un ajuste con interferencia. El cono con la chaveta, donde está el yugo con la mecha. Sí, pero es otro tipo de ajuste porque es cónico, ¿sí? También es interferencia porque va clavado y lo termina de cerrar a la tuerca que lleva arriba, ¿sí? El apriete. Pero es un apriete cónico. Bueno, estaba hablando de la mecha y los bujes. Me dijeron que tiene, ¿qué tipo de ajuste? Con juego. Ajuste con juego, bien. En ese caso, si yo tengo que construir el sistema, ¿qué emplearía? ¿Sistema de agujero único o eje único? Pensando en la facilidad constructiva. Y agujero Eje único, único. porque A ver, para mí agujero único porque los bujes son comerciales, tienen su medida, lo que se trabaja sobre el eje. Yo diría al revés, porque tenemos el buje que lo podemos mecanizar. supongamos que los buques no son comerciales, son dos tochos de bronce que yo los compré y los tengo que ajustar para clavarlo en la limera, ¿sí? Que no sean comerciales.
¿qué elegiríamos? ¿Agujero único o eje único? Podemos elegir cualquiera de los dos, si va el caso, pero hay uno que a nosotros nos va a dar, a facilitar más. Primero, partimos de dos medidas nominales, ¿sí? Partimos de dos medidas nominales. La mecha va a tener una medida nominal, el buje va a tener una nominal. Sabemos que tiene que ir con juego, entonces la mecha puede llegar a tener nominal 120 más 0 menos 0,5, supongamos. El buje va a tener 120 más 0,5 más 10. Siempre pensando que vamos a estar con juego. Como yo el buje lo tengo que mecanizar y después lo tengo que clavar por interferencia, como bien dijo el compañero, fíjense que ahí voy a tener dos tipos de ajuste del bujecito cuando yo lo esté mecanizando. Primero, voy a tener que, previamente, amontado el tubo de limera, que el tubo de limera no es más ni menos que un caño soldado en la estructura del buque. Por ende, si tiene soldadura, puede que tenga el riesgo de que haya deformaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer en ese caso es normalizar el alojamiento de los bujes. En este caso, ¿sí? Haciendo un alisado in situ de la zona. Vamos a tener un premecanizado y se va a controlar. Difícilmente la medida esté bien, pero si está bien, ya nos quedó con esa medida. Ahora el bujecito que yo voy a clavar, tanto el inferior como el superior, toca darle dos ajustes. Uno, como dijimos, para la interferencia, ¿sí? Con el clavado, y otro para el juego con la mecha, ¿sí? Entonces, en este caso, una vez que me aseguro el normalizado de la limera, la calibro, la mido, ¿sí? Y a partir de ese punto, con ese agujero único, voy a ajustar el diámetro exterior. En este caso pasa a ser un eje del buje, el buje en el diámetro exterior. Lo trato como un eje, le voy a dar una medida para lograr interferencia. Muchas veces esos bujes, si no son de gran porte, se enfrían con hielo seco, se clavan. ¡Tup! Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora Sí, sí, Mati. Matías. Me había quedado muteado. Bien. Les decía, para redondear la idea, clavamos el buje y una vez que yo clavé el buje voy a tener que medir este diámetro interior que me quedó, que ahora pasó de ser eje único a agujero único, porque esa medida interior va a ser la que me va a indicar qué diámetro le voy a dejar yo a la mecha, ¿sí? Siempre hablando en el rango de los 120 milímetros nominales, el más o menos, la deformación que pueda tener, pero siempre hablando de un rango de 120 milímetros nominal, que es el que estamos tomando como ejemplo, ¿ok? En este caso, ahí sí voy a ajustar mi mecha, que es lo más fácil, como veíamos hoy, de ajustar un eje y no el agujero. Una vez que yo clave el buje y que le tome medida, ajusto mecha con juego a medida de eje, ¿ok? Tanto para uno como para otro, ¿sí? Si seguimos avanzando en la configuración del sistema, nos encontramos con la platina, y ahí ustedes me van a decir qué tipo de tratamiento le damos. Son calibrados con un juego mínimo. Vamos con un calibrado, con juego mínimo, deslizante suave, bien, donde
trabajaremos con el normalizado de los agujeros. Recuerden que el agujero, si yo lo hago con una broca, tiene una calidad, digamos, baja, ¿sí? Acuerden, calidad baja, número alto, calidad alta, número bajo. Tuve la calidad alta de 10 de 12, calidad baja, perdón, 10 de 12. Voy a normalizar con un escalador, con un calizuar, ese diámetro, y voy a tomar como el agujero, como agujero único. ¿Para qué? Para darle lugar después al ajuste de los pernos, ¿sí? Que es medida exterior de eje, para darle el ajuste con juego determinado. ¿Se entiende? Para hacer eso yo necesito que estén hermanadas la mecha, la platina de la mecha con la platina de la pala. Así. Si uno Bien, selecciona agarrado. bulones ¿Cómo? comerciales, ¿cómo es ahí? Si uno selecciona bulones comerciales, saca el cálculo de los diámetros de bulones y elige el comercial más próximo. Ahí usás lo que es eje único y normalizás el agujero. Generalmente, si son bulones calibrados, no son comerciales. Podés llegar a tener bulones comerciales, pero los tenés que ajustar en su cuerpo, ¿sí? Es decir, me da para un bulón de 1,25 pulgadas, ¿sí? Pero lo voy a ajustar un poquito en el cuerpo del bulón a la medida del agujero, ¿sí? Generalmente si pones bulones comerciales no va al ajuste, es un pasante, ¿sí? Por eso los bulones calibrados se fabrican. Generalmente los pernos calibrados están fabricados. Por ahí se van a encontrar en la actividad, que hay mucho, perno estándar en las platinas, perno estándar en las mechas, en los manchones de acople de caja línea de eje, pero lo ideal es que el ajuste se hace con perno calibrado mecanizado. Podés partir de uno comercial, pero lo tenés que ajustar. En la parte sin rosca, digamos, y vos, eso se En el ajustaría cuerpo, para que quede. en la parte sin rosca, exactamente. En la parte sin rosca. Que básicamente es, como ven acá en el dibujito, es la que va a trabajar. Siempre dejamos un restito de rosca para que se produzca, digamos, el apriete, ¿no? Bueno, y si vamos un poquito más abajo de la pala, ¿qué tenemos acá? A ver, alguno que me explique cómo sería el procedimiento del pinzote. Acá hay algo que va a mandar por la construcción en sí, por la dificultad constructiva y por la dificultad en el mecanizado, que va a ser el pinzote de la mecha. Dependiendo la configuración constructiva que va a tener, generalmente la caña, como se denomina, de la pala, ¿sí? Es parte de todo el alma de la pala de timón y termina con el pinzote, ¿sí? En un buques de bajo porte. ¿Se acuerdan que otras veces les he mostrado pinzotes que van cónicos y son desmontables? En este caso, como es dificultoso, no imposible, más dificultoso mecanizar el pinzote ya está mecanizado y lo que tengo que hacer yo es ir a ajustar mis elementos. A ver, alguno que me diga qué tipo de ajustes voy a tener en este conjunto. Y de eje único sería. ¿Qué ajuste vamos a tener? Mira, cuando hablo de ajuste, digo, ¿vamos a tener juego o vamos a tener interferencia? Con juego. Con juego, del pinzote con el buje y el
empuje a su alojamiento, ahí ajuste con apriete. Bien, muy bien. Y en este caso el procedimiento, ¿cómo sería? Voy a ajustar esta medida que ya la tengo. El tintero generalmente es una pieza cilíndrica, torneada, que va a ir soldada al codaste, ¿sí? Por ende puede llegar a sufrir alguna deformación. Lo que voy a hacer es controlar. Y muchas veces ya ese tintero se coloca con el buje clavado y haciendo un procedimiento de soldadura acorde para que no haya deformación. Muchas veces, también para evitar eso, lo que se hace es colar con Chofax, ¿se acuerdan cuando vimos, o con épocas? El buje en su posición, ¿sí? Pero ahí ya no estamos hablando de ningún tipo de ajuste. En este caso, entonces, está bien, vamos a tener del pinzote con el buje, vamos a tener ajuste con juego, del buje con el tintero, vamos a tener ajuste con interferencia. Bien. Bien, chicos, bueno, y con eso, con esta clase, aprendieron ya a lo que es un ajuste con juego, un ajuste con interferencia, un ajuste indeterminado, ¿sí? Vieron, cuando ven un H, un número, van a saber de qué estamos hablando, si es mayúscula, si es minúscula. Hay tablas que nos van a indicar los tipos de ajuste que vamos a tener, ¿sí? O sea que básicamente con esto vamos terminando la clase del día de la fecha, ¿sí? La clase que viene ya vamos a ver todo lo que es metrología, ¿sí? Y uso de instrumentos de medición. Estas clases generalmente son mucho más, son mucho más prácticas siendo presenciales, obviamente, ¿no? Porque tenemos el instrumento en la mano, lo podemos manipular, medir, chequear, comparar, pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo más llevadera posible, incluso con algún video, con algún tutorial. Así que bueno, chicos, gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Buenísimo, Chao, Mati. hasta luego. Miércoles. Chau, Chao, chau. hasta el miércoles. Adiós. Chao, buenas noches.